Va a sonar un poco de esto, pero ahí tienes que ir a... o comes o te comen. On the inside, he goes though. That was brave. That was a brave move. They got a good. Cuando arrancas y te subes al coche, ahí Claro, no conoces a la nadie. competición hay amigos, Y me estoy dando cuenta que la inexperiencia mía me está pasando factura. La gente con la que tú compites tiene la misma edad que tú. No eres el más joven de que compite. Sí, eso sí. Pero yo, por ejemplo, fui el más joven y yo creo que he sido el campeón más joven. Las sensaciones que te da esto. A lo mejor hay gente que dice, a mí esto no me transmite, me da igual. Los que lo llevamos dentro... ¿Hay una horquilla que tú puedas decir, por ejemplo, a un chaval que se quiera dedicar al karting, cuánto dinero necesitaría para empezar? Cuando pasas a la siguiente categoría, que es la tuya de resistencia, ¿cuánto cuesta un coche de estos? A lo mejor estos coches están rondando en la Fórmula 1 actual. Es un 40% piloto, 60% coche. Estamos en el capítulo 9 de Veicas. Hoy tenemos el orgullo de traer a la persona más joven que hemos traído hasta la fecha a nuestro canal. Y bueno, que empezó con 6 años en el mundo del karting, que con 6 años creo que la mayoría de nosotros pues no sabíamos ni lo que era un volante. Y pues no fue poco que con 14 años empezó a competir en Copas de España, como era la Copa Hyundai, y con 15 debutó en el CER, que es el Campeonato de España de Resistencia, que es uno de los más importantes que hay, y quedó en el podio en la primera posición. Entonces, creo que este podcast os va a interesar mucho a todo el mundo que hablemos del motor, vamos a hablar de juegos de carrera, vamos a hablar de simulación, etcétera. Yo creo que os va a interesar muchísimo el mundo del motor. Y sin más, os presento a Miguel. Bienvenido. Muchas ¿Qué tal? gracias, ¿Cómo estás? encantado. Para empezar, que la pregunta que creo que a la mayoría le va a encantar es: ¿Alonso o Carlos Sainz? ¿Quién es el mejor piloto? A ver, como mejor piloto, yo creo que Fernando Alonso. Pero yo le tiro más a Carlos Sainz. No sé exactamente por qué, pero me tira más de corazón. Me tira Pero más Carlos Sainz. por trayectoria al final tienes que decir Alonso, ¿no? Alonso tiene Claro, mucha más es trayectoria que que Carlos Sainz en en cuanto cuanto a títulos, ¿no? fanatismo para mí, Carlos Sainz, pero objetivamente hablando, Fernando Claro. Alonso es uno de los más grandes del deporte y una persona que tenemos todos, es mi ídolo desde pequeño. ¿Es un referente para ti? Claro, es un referente para mí. Yo crecí viendo sus carreras. Hombre, es que la Fórmula 1, ¿quién no conoce a Fernando Alonso? Claro. Es que Pero porque creo tú que a nivel- consumes mucho Fórmula 1. Claro, yo llevo desde pequeño, siempre he tragado Fórmula 1 y ahora llevo también unos años a muerte con la Fórmula 1. La F2 también la sigo, la F3, que son las categorías soporte. Y yo soy un aficionado a Un las fanático, carreras, ¿no? claro. Porque desde pequeño tú ya, es decir, con 6 años cuando empezaste en el mundo del karting, entiendo que tú ya ahí tu familia o algo así te inculcó el tema del motor, ¿o cómo fue eso? Claro, yo es que, por ejemplo, mi abuela tuvo 4 varones, ¿vale? Ajá. Que son mi padre y 3 tíos. Los 4 competían a la vez. A ver, también... Pero en karting, No, ellos empezaron más tarde. Ellos empezaron en la Copa Clio en su momento. A ver, empezaron también en... explica un poco para la gente qué es la Copa Clio, La Copa porque no lo van a Clio es saber. una competición monomarca que solo se corren con Renault Clio. Y eso ellos lo corrieron en la época en 2006 o por ahí. Pero también empezaron corriendo en subidas de montaña, que son carreras que en plan sale el coche solo y de un punto a otro punto, el que haga menos tiempo, el que lo recorra en menos tiempo, pues el que ha ganado. Y son carreteras públicas, Ah. pero las cortan para las competiciones y ahí es donde Que es un empezamos. contrarreloj, Un digamos, ¿no? contrarreloj. Claro, es un contrarreloj, exacto. Y con respecto, creo que algo que a mí me llama mucho la atención en el tema de la Fórmula 1, que creo que nos puedes guiar un poco más, sabemos que en la Fórmula 1 hay mucha diferencia con respecto a los coches. Sí. Y creo que pasa en cualquiera de las competiciones. Cada coche, en sí, la carrocería, la aerodinámica, el tipo de motor, todo influye, ¿no? Pero en la Fórmula 1 tú piensas que en verdad es un deporte cuando hay tanta desigualdad a lo mejor en los motores, como estamos viendo por ejemplo en Red Bull, Claro. que le saca tanta ventaja en un coche que es imposible que lo pueda adelantar, o el piloto importa también al mismo nivel que el coche. A ver, en la Fórmula 1 actual yo creo que es un 40% piloto, 60% coche. Pero también hay que tener en cuenta que es que el coche funciona de una manera debido al piloto, porque el piloto desarrolla las piezas del coche, dice cómo quiere que vaya el coche, y entonces el funcionamiento del coche, el desarrollo del coche va de la mano del piloto. O sea que cuanto mejor sea el piloto desarrollando el coche, cuanto mejor lo comprenda y tal, entonces mejor va a ser el coche, ¿sabes?
¿Pero tú lo consideras un deporte? Porque yo, si lo comparas con otros deportes, los tradicionales, fútbol, baloncesto Tenis, o por ejemplo, cualquier ¿no? tenis, realmente cualquier persona que empiece tiene las mismas posibilidades que una persona que lleve 10 años. Pero en el mundo del motor sí que hay una diferencia, no tanto la experiencia, pero claro, si tienes o no dinero vas a poder, porque eso hablaremos después un poco de cuánto cuesta entrar en este mundo y... Porque esto tiene un precio, Un lógicamente. coche, Esto no es claro. una pelota de fútbol que vale 2 euros en el Un Decathlon. coche, un coche es más Entonces, caro. claro, esa diferencia, ¿tú cómo la notas? A ver, partiendo de, es un deporte. Un deporte es porque tú te subes en el coche y tú experimentas fuerza G en la curva que puedes llegar a 3 fuerzas G, que es más o menos, a ver, no sé si es más o menos como lo que soporta un astronauta en un despegue, pero los pilotos de Fórmula 1 llegan a perder 3 o 4 kilos por Requiere una carrera. preparación física. Claro, porque tú ten en cuenta que dentro del coche podemos llegar hasta a 40 o 50 grados con la ropa ignífuga, que tenemos que estar enteros, vestidos Eso hasta suda abajo, uno como... con doble capa, el casco, y haciendo fuerza, la fuerza de la frenada, de las curvas, de la aceleración. Que tiene un desgaste físico, ¿no? Claro, El desgaste está ahí. parece que no, pero aunque tú no te estés moviendo así, pero estás moviendo los brazos, estás aguantando fuerza, estás haciendo fuerza con los pies también con los pedales, es mucho estrés, calor. Un deporte no es un deporte como a lo mejor un tío que sale a correr, que dice el tío se está moviendo, pero es un deporte. Es distinto, ¿no? Claro, es un Es deporte. distinto, pero sí, claro. Requiere una preparación física. No, si puedes explicar un poco en realmente qué compites tú y qué diferencia hay con lo que todo el mundo conoce, que es un Fórmula 1, qué diferencias hay con lo que tú compites. A ver, principalmente la diferencia que hay son un Fórmula 1 es un coche que se desarrolla cada año, que solo va el piloto, que va al descubierto, que tiene millones de euros de inversiones, de ingenieros. Y yo, por ejemplo, una marca hace un coche para una categoría específica y yo o el equipo o el que sea compra el coche y entonces se sigue un reglamento para hacer coche, para las carreras y entonces se compite, que no es... Para es que- igualar condiciones, que todo el mundo que tenga todo el mundo el tenga el mismo mismo, coche, y, ¿no? y también, si a lo mejor ponte un coche es un poquito superior a otro, pues hay una cosa que se llama el BOP, que es el Balance of Performance, que es un balance del rendimiento del coche y lo que hacen es si un coche, por ejemplo, es un poquito más rápido que uno, pues le añaden peso para que se iguale o le quitan potencia para que se iguale, ¿sabes? Con pesos, es como se Claro. regula. Sí, porque en estos coches se nota muchísimo el peso, cuanto menos pese, mejor. Pero por la velocidad, porque coge más velocidad o por la por todo aceleración, en general, ¿no? entiendo, ¿no? Cla- Frenada claro, y todo. en general, el coche lo frenas en menos tiempo, le cuesta menos acelerar, desgasta menos el neumático. Hay muchísimos factores que dependen de eso. Vale, y una persona, por ejemplo, que quiere empezar, yo, por ejemplo, digo, venga, me gusta el tema de los coches, yo quiero empezar a competir. ¿Cómo empiezo? Porque claro, desconozco el mundo del motor completamente, sabes la Fórmula 1 MotoGP, pero yo no sé decir con quién tengo que contactar o cómo inicio o cómo busco un coche, todo ese tipo de cosas, cómo lo se gestiona. A ver, si tú quieres empezar desde cero, lo mejor es ir empezando en el karting, ir yendo al karting regularmente, ir conociendo a gente y en base a conocer a esa gente, vas conociendo a más gente, vas teniendo más contactos y te vas rodeando un poco de lo que es el entorno, ¿no? Porque tú tampoco puedes coger sin conocer nada, en plan sin haber cogido un coche o así. Tú no puedes coger y comprarte un coche. De hecho, como puedes, no lo puedes pagar, pero no. Si te lo- a No ver, es si lo lo- más lógico si Claro. quieres. Tiene que ir dedicarte a progresivo, esto. ¿no? Tiene que ser una progresión Claro, poco a poco, tiene- empezando y generalmente del karting, ¿no? Que es la Sí, sí, mayoría el de... karting es la base de todo. Si tú quieres que tu hijo empiece, tiene que empezar desde el karting y subiendo perdaño, que no es pasar del karting a la Fórmula 1. Porque hay competiciones también de karting, ¿no? Entiendo que Claro. tú habrás el... Sí, hay campeonatos regionales, nacionales, internacionales. ¿Y eso para inscribirte tiene un coste? Es decir, tú pagas entiendo con una señal o una cuota o algo así, ¿no? Sí, sí, tú cada carrera tienes que pagar la inscripción Ujú. para estar inscrito y después tienes que pagar, por ejemplo, si tú quieres ir sin preocuparte de nada, solo llegar y subirte en el coche y tal, tú tienes que pagarle al equipo que se alquila el coche, tienes que pagar neumáticos, la gasolina, la asistencia, el transporte y... pero si tú fueras, por ejemplo, tú solo, pues a lo mejor la asistencia puedes abaratar un poco de coste, el transporte también depende cómo lo hagas, pero lo más general es ir con un equipo, tú pagas, te dice el equipo, pues te cobro tanto, y dentro de ese tanto, pues viene todo incluido, Claro. y tú vas, te montas en el coche y te vas.
Vale. Y una horquilla que tú puedas decir, por ejemplo, un chaval que se quiera dedicar al karting, ¿cuánto dinero necesitaría para empezar? Buah, del karting estoy un poco perdido, pero creo que era. Bueno, explica el karting y ahora, por ejemplo, lo que estás haciendo ahora mismo, que es resistencia, ¿no? Se llama... Sí, a ver, yo este año he estado corriendo en el TCR Spain, que son carreras al sprint, pero sí que es verdad que el año pasado sí corrí el Campeonato de España de Resistencia. Y eso sí, a ver, resistencia son 50 minutos de carrera, que para este año se ha cambiado la norma y para que se llame resistencia tienen que ser más de 2 horas de carrera. Buah, ¿Sabes? una paliza, 2 horas. Es decir, que, por ejemplo, para el karting, no sé si puedes decir una horquilla, por si hay alguien que nos está viendo y está interesado en dedicarse, ¿cuánto necesita? Aproximadamente, no tiene que Claro, ser algo aproximadamente. reducido, pues a lo mejor de 500 a 1000, de 1000 Y a vamos no a sé ir qué. explicando el karting o CRT y un poquito para que No la gente sé, sepa qué precios. Una temporada en un campeonato de España de karting, ahora mismo con los ingenieros y todo lo que hay, puede rondar los 50.000 euros alrededor. Una temporada es un año. Sí, un año. Una Vale, temporada que son a lo vale. mejor 6, 7, 8, 9, 10 carreras. Claro. Depende. Y ya, aparte, los test que quieras hacer, que tú sin hacer test. Práctica, ¿no? Tienes que Claro, practicar tienes en que el circuito, practicar. si no. Claro. Vale, y cuando pasas a la siguiente categoría, que es la tuya de resistencia, ¿cuánto cuesta un coche de estos? Porque A ver, entiendo pues- que al final es una marca, ¿no? O un equipo que te cede el coche o te deja o a cambio de un precio, un alquiler, porque un coche de esto vale una pasta. Sí, claro. A ver, estos coches precisamente, no sé, pero a lo mejor estos coches están rondando entre los 100, 150.000. Pero por ejemplo, con el coche que yo estaba compitiendo este año en el TCR, que es un Audi RS3 TCR, nuevo de fábrica, cuesta 147.000 más IVA. Chio. O sea Que es un dinero. a ver, que también hay categorías más bajas, ¿no? Por ejemplo, los Clio valen 60.000, que aún así es un dineral. Que es un dinero, ¿Pero compite contigo? No, no, no. Ya es una Contigo, ¿no? categoría Es más en la baja. categoría esa, ¿no? Hay, Vale. hay un abanico de categorías Es inmenso. decir, que hay distintos presupuestos dentro de Claro, que la tú- competición. Que tú, por ejemplo, en el campeonato este que yo corrí el año pasado, que era el Campeonato de España de Resistencia, este año el Campeonato de España de Turismo, tú podías correr con un coche preparado que tiene que estar homologado por la FIA y tal, pero a lo mejor te puede costar la temporada una cosa más barata, 15.000 o 20.000 euros, pero abaratando muchísimo coste. Pero si quieres ir de verdad, ganas y todo eso. Necesitas un dinero, Necesitas si un no, dinero no puedes ir de bastante gratis. grande, claro. Vale. Mira, por ejemplo, os voy a hablar de fórmulas, que es lo que está más claro. Claro. Tú, por ejemplo, pasas del karting, subes del karting, que hay también muchas categorías en el karting que están alevín, que son de una edad a una edad, cadete de una edad a una edad, junior de una edad a una edad, que van subiendo también los cars, van subiendo de prestaciones, de tamaño, etcétera. Pero tú, por ejemplo, pasas del karting, el siguiente paso es el F4. Que la F4 eran por temporada, creo que ahora mismo estarán 300 o 400.000 euros. Después de la F4 lo que está es, hay una fórmula regional europea, que son unos coches un poquito mejores, corren por campeonatos de toda Europa y tal, que esos serán 500, 600.000 por ahí. Después de eso, creo que lo siguiente sería la F3, que ya corren los mismos fines de semana que la Fórmula 1, comparte paddock con la Fórmula 1, sales en los mismos canales que la Fórmula 1, que eso es como si fuera la Fórmula 1, es como si fuera Moto 3, por ejemplo, en las motos. Sí, eso sí, Sí. que salen todos a Que la ya vez, motor de moto. es otro rollo, Que, otro que nivel. eso- que esos son coches, bueno, la F4 y todo esto son el coche exactamente igual. Varía los equipos y los reglajes del coche como quiera, como vaya el coche a tu gusto, ¿sabes? Pero el coche tiene las mismas prestaciones exactamente igual. La F3 igual, la F2 igual, pero la F1 ya otra cosa. La F3, la temporada creo que eran unos entre 800 llegando al 1.000.000 de euros. Ya después la F2, y que la F2 creo que eran cerca de los 3, 4 millones, y ya Claro. la La Fórmula F1 1. Y la Fórmula 1, aparte que yo creo que ya ni con dinero necesitarás contacto y alguien que te mueva por ahí, ¿no? A ver, para llegar a la solamente Fórmula 1 lo primero que tienes que ser uno de los mejores del mundo. En todas las competiciones que hayas Claro, hecho, ¿no? Claro, tienes que ser uno. Bueno, y tienes que cumplir unas licencias, unas especificaciones que tienes que haber corrido la Fórmula 2, que tú no puedes llegar ahí con dinero a correr. Claro. Vale. Que tienes que haber tenido un proceso y tienes que cumplir unos requisitos, ¿sabes? Ujú. Y vamos, y en la F2 igual. A ver, tú si por ejemplo en la F3, vamos a decirlo así, que no eres muy bueno, pues tampoco vas a hacer la inversión de subir a la F2 cuando sabes que no vas a tener. A lo mejor prefieres bajarte. Irte a otra categoría, por ejemplo, los GT, que son otra categoría que son, por ejemplo, Ferrari, Porsche, Lamborghini.
Y ahí a lo mejor Y sí puedes destaca un tener... poco más, ¿no? En Claro, esas categorías. porque en la F2 son... Si la Fórmula 1 son los 20 mejores, en la F2 están entre los 50 mejores del mundo. Claro. Que es que eso ya son palabras mayores. Que ese es tu objetivo, ¿no? Llegar a la Fórmula 1. a ¿O te ver- gusta más el GT? Porque claro, entiendo que es diferente la conducción. Es que yo lo primero no tengo el patrimonio para llegar a la Claro, Fórmula claro. 1. No es viable para Una mí. locura. Y además la Fórmula 1 es vamos a decirle circo, que es que no es solo subirte en el coche, hay más... Es muy complicado ese mundo. Y además eres demasiado famoso. Yo creo que eso es demasiado excesivo. Y ahora ¿No lo te están- gusta ya todo el show que mueve a la a ver, competición? como gustarme, a lo mejor me gustaría, ¿no? Pero prefiero, por ejemplo, en el Mundial de Resistencia, que es el WEC, que corres con coches que son prototipos, que son está la Fórmula 1 y después están esos. Ujú. Y ahí eres piloto de fábrica, también puedes vivir de ello y no tienes tanto que tú puedes ir, por ejemplo, un día por el centro de Sevilla y no te van a conocer. Pero Claro. tú eres, por ejemplo, Fernando Alonso y no vas a estar tranquilo. No No puede, no puede. No vas a poder imposible. salir a la calle. No Claro. puedes salir a la calle. Son otros... No es tan fácil como se ve, no es... Claro. Que no es Y- solo el tío conduciendo el Y en coche. esas categorías, ¿tú vives de eso? Es decir, ¿se gana dinero o realmente hasta que no llegas a un nivel superior no puedes sacar una rentabilidad de la competición? A ver, ahí están los pilotos pro, que son los profesionales, y también están los amateurs. En los hipercars son todos pro, por ejemplo, pero después están los GT, que ahí también hay amateurs que van pagando, pero también hay gente que va cobrando. Normalmente los que cobran son pilotos de fábrica, que la marca lo está apoyando, tiene un sueldo y, por ejemplo, un día puede estar corriendo en el Mundial, otro día se puede ir a América a correr un europeo, que él va con su Está marca. patrocinado. Claro, Claro. que tiene una marca por detrás que le respalda económicamente Claro, para que claro. el tío pueda vivir de eso, ¿no? Que Y no... la marca le paga al equipo para que corra el tío y además también le paga al piloto. Vale. Y a lo mejor, yo qué sé, vamos a poner un precio. El piloto cobra por carrera. Tía, pues tienes que ir a correr aquí, vale, pero ¿cuánto? Pues te voy a dar por correr allí 5.000 o 10.000. ¿Sabes? Por poner un precio, que no sé cómo Ya. andará. Pero por ganar tú una carrera en la categoría que tú estás, ¿ya cobras algo o no cobras nada? Cero. Por Cero. ganar, cero. Es decir, que es todo inversión, no hay nada de. Todo es, ni un claro, pleno. hasta que llegue un momento que sí puedes alcanzar eso, pero que ahora mismo es todo gastar, 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 gastar. Joder, A ver, tío. hay, por ejemplo, campeonatos, por ejemplo, estos, que son las lilleras europeas. Esto es una categoría, después hay una categoría superior que corren la misma carrera, solo que un poco superior. Pero tú, por ejemplo, si ganas la categoría de estos, que son los lilleros JS2R, te dan una subvención de 150.000 euros para correr la siguiente categoría. Pero te dan los 150.000 euros para correr la siguiente categoría. Que a lo mejor te cuesta la temporada 200.000 y tienes que poner 50.000 más. Que ni siquiera te llega para pagar la siguiente temporada. Claro, qué y si barbaridad, ganas, tío. la Joder, siguiente, tío. si ganas la siguiente categoría, ya te suben a otra categoría más, que son los LMP3. ¿Sabes? Vamos a poner, o sea, los hipercar, que son como el LMP1. Claro, tú explicas muy técnico porque aquí, por ejemplo, yo me cuesta entender ya cuando A mí me empieza cuesta hablar seguir. nombres técnicos. Imagínate tú una persona que no sabe de nada de coches, ¿sabes? Claro, el MP3 vamos a poner como si fuera un F3, ¿vale? Vale. Para ponernos un LMP2 como si fuera un F2. Y el hipercar es como si fuera un un Fórmula Fórmula 1, 1, que antes vale. era un LMP1, pero han cambiado los nombres, una paranoia. Y por ejemplo, los LMP3 y LMP2 corren en un campeonato europeo. Y antes los LMP2 estaban en el mundial, pero ya los quitaron. Y en América también se sigue corriendo con ellos, pero no es. Hay pilotos pro que corren con eso, pero no hay tanto. No hay tantos coches, no hay tanta categoría con esos coches. Y por ejemplo, si tú ganas lo que he dicho, ganas con esto, la siguiente que son los P4, los Ligier JS P4, te dan. No, con esto eran 100.000 para la siguiente temporada. Y con los P4, 150.000 para la siguiente temporada. Con el otro coche, que eso a lo mejor te cuesta 300.000. Sí, O sí, 300.000 entre 3 pilotos. No. 300.000 por piloto siendo 3. Que Perdón. Es un millón Guau. al final. Prácticamente. Depende del equipo. A lo mejor un equipo te cuesta 250, otro Sí. te cuesta medio millón. Pero vamos, que está claro que si te vas a meter en este mundo, a la gente le aconsejaría que tenga en mente que esto tiene un coste Es- alto. es Que inversión eso hay- pura. Hay Claro. que reconocerlo que esto tiene un coste alto. Claro, también puedes buscarte patrocinadores, pero para buscarte los patrocinadores no se quieren meter en este mundo porque no tiene. Un patrocinador prefiere darle 5.000 euros a un club de fútbol que Claro. lo ponga aquí en la camiseta. O a un influencer mismo, ¿no? Claro, Que- un sí. influencer
que a un piloto que lo vaya a poner la pegatina en el coche y lo vaya a transmitir por red y tal. A menos que sea Fórmula 1 o MotoGP, Claro, el a menos que resto, ¿no? seamos... A ver, cuando va subiendo de categoría se van... Hay Se va notando, patrocinadores ¿no? si te Claro, esto es como todo al si se final, claro. interesan, pero no hay tanto, no hay tantas felicidades como, por ejemplo, estamos poniendo de ejemplo el fútbol, ¿no? Pero otros deportes. Y también otra cosa, las federaciones y eso prefieren apoyar deportistas o a equipos de fútbol o lo que sea que a esto. Yo, por ejemplo, de federaciones y eso me están poniendo bastantes problemas para darme ayudas y etcétera, porque dice, es que para esto tienes que ser deportista o haber ganado algo europeo, ¿vale? Pero es que, ¿cómo llego a correr un europeo Claro. sin ayudas? Que es ¿Me vas a dar imposible. ayudas cuando ya lo he ganado? Eso es como buscar Claro. trabajo con experiencia cuando acabas de salir de la Es lo carrera. mismo. Claro, es que Es que no tiene sentido. Claro. Y pues es así. Vale. Vamos, que al final una persona que ha llegado, por ejemplo, a Fórmula 1 tiene un colchón económico, tenemos que decir que considerable. Sí. Sí, no es imposible. Sí. Sea de patrocinadores o un padrino que ha apostado por él o por Claro, su padre claro. o por lo que sea. Que ha Pero invertido dinero ahí a ciega, vamos. Hay que invertir sí o sí. Vale. No hay... Y ahora, con respecto a lo que es el entrenamiento, porque claro, tú haces los test, ¿no? Con el coche y demás. Nos has dicho que estás practicando con el simulador, que es casi esencial hoy en día para practicar. ¿Es tan viable? Es decir, ¿se nota mucho el haber practicado Claro, en un sí, es muy simulador a la realista, hora? ¿no? Claro, porque generalmente la gente asocia un juego de coche y un juego de coche no tiene nada que ver con conducir un coche. Entonces, ya un coche así, ya ni echarle... Claro. Y explica qué simulador es, porque yo Claro, no sé si yo es un no juego. sé. No creo que sea el Gran Turismo, será un simulador. A ver, el Gran Turismo, yo no lo he probado, pero dicen que es un simulador bastante... De hecho, de Gran Turismo hicieron la GT Academy, esto, que salió una película hace poco, que eso Sí. fue hace unos años, que del Gran Turismo sacaron unos pilotos, hicieron como un campus y sacaron de allí unos pilotos que fueron pilotos reales y... Que es muy cercano a un simulador. Claro, pero yo, por ejemplo, uso otro tipo de simuladores que son más... Por ejemplo, yo uso eRacing, que es un simulador que tiene una cuota mensual, cada coche vale su dinero, cada circuito su dinero. Coche virtual. Claro, coche Vale virtual. dinero. Ostras, ¿y el circuito? Y el circuito virtual vale dinero. Pero es muy caro. ¿Qué precio tiene eso? Cada coche creo que eran 15 euros y cada circuito alrededor de 18 por ahí. Y eso mensual para tú practicar en ese circuito con ese coche, ¿no? No, los Oh. coches y los circuitos son permanentes. Lo que es mensual Claro. es la cuota para poder correr. Vale. Para poder jugar, digamos. Claro. Vale. Ostras, pues no. Hostia, pues Y me puedes voy a enterar configurar tu coche. Entiendo que lo suyo sería configurar tu coche lo más yo. Parecido a lo parecido real, al ¿no? que tú tienes, ¿no? Claro, eso lo hace el juego. El juego llama a pilotos para que le den las sensaciones y tal. Yo puedo arreglar lo que podría arreglar aquí, pero lo que es el coche lo hace el juego y el coche es prácticamente similar a la vida real. Vamos, que ahora mismo no es viable competir a un gran nivel sin tener simulador, porque te adelantas muchísimos pasos que te ahorras. De conocer circuitos, de trazar las curvas, dónde frenar, dónde acelerar, cómo acelerar, ¿sabes? Te adelanta muchísimo trabajo el simulador. Si dirías un porcentaje de similitud con respecto a lo que es el simulador a lo que es la realidad, ¿cuánto dirías que se parece? A ver, también depende de los periféricos que tenga, ¿no? Porque hay diferentes volantes, diferentes pedales que se asemejan más o menos, depende del precio. Bueno, pero a nivel Contando de... con lo mejor, claro. vamos, ponle Lo- que tienes todo. Lo mejor de disponible. lo mejor, ponte que se asemeja a un... Estoy diciendo de hablando en casa, ¿eh? Después Sí, hay los sí. simuladores de los equipos Sí, profesionales. sí, Claro, claro, que estamos con hablando de algo vibración en y casa. todo. Estamos hablando, claro, Por una ejemplo, persona lo que cualquiera. yo tengo en mi casa, pues se puede asemejar a un 70%. Que es bastante, es a- es alto. Sí, sí, es Que bastante. 70 y, para que cualquier persona y con un claro, coche. y lo de bueno este es que puedes echarle horas a las que tú quieras. Sí, Eso claro. te puedes tú quemar horas y a practicar. Correcto. Hombre, y además que te ahorras, ¿no? Porque un porrazo aquí, que bueno, que has tenido, porrazo habrás tenido algunos. Hemos Sí, visto algunos, algunos que te han echado fuera de Es verdad, lo pista. hemos visto. Sí. Ahora, si quieres, lo explica un poco cómo Claro, se vive eso. cómo se vive un porrazo ahí, porque pierdes el control, ¿no? A ver, un porrazo. Dentro del coche no pasa nada, porque dentro del coche lo que está en la cámara, que lo veo yo, y si me acuerdo de la familia de alguien, se queda para mí, ¿sabes? Pero después, por ejemplo, si nos hacen, por ejemplo, una entrevista, todo eso, sí. Son cosas de las carreras, al fin y al cabo, ¿no? Que al final es normal, vamos, que Claro. es normal, pero tú se nota mucho. Es decir, cuando te dan en estos circuitos, pues claro, como esto se dice siempre, está muy preparado, muy protegido.
La realidad es que sí, ¿no? Porque cuando tú te sales tiene la arena esta que frena mucho, Sí, los si chinos. golpeas con... está todo acolchado, que se nota mucho, ¿no? Esa diferencia Sí, con a ver. respecto a la calle. A ver, se nota más económicamente el porrazo Claro. que... Tú estás más Ah. preocupado económicamente que si le ha pasado algo Claro, claro, al porque piloto. yo voy con el coche, a lo mejor el porrazo es repentino y ya me veo en el muro y ya estoy de esto. Pero cuando más El económicamente, bolsillo. porque ahora los coches son todos de fibra de carbono, tienen una piececita que dice esto, si esto no es nada, vale 800 euros, un paragolpe que pues tiene un porracito, se dobla y son cantidad de dinero que es que ni te imaginas. Es mejor frenar, ¿no? Mejor frenar y Sí, no pegar sí. golpe A ver, que... ya al nivel que estamos, dice, si le doy, pues le doy, ya está. Ajá. ¿Pero eso va a tu cargo, el coste de eso, o es del Sí. equipo? A ver, Del equipo, ¿no? es del equipo, pero tú le tienes que pagar al equipo, lo que has Claro. roto. Y por ejemplo, Hostia. si a ti te echan de pista y Claro. los daños los ha provocado otro, tú tienes que pagar lo tuyo, no te lo paga el otro. ¿No hay, Eso no hay te iba a decir, seguros? no ¿No hay- hay seguros entre...? A ver, hay seguros, pero tú tienes que pagar el seguro anteriormente para tener el coche asegurado por si pasa algo. Pero tú, por ejemplo, a mí en la última carrera que corrí, me echaron y me llevaron contra el muro y eso va todo a mi cargo. Eso no, Aunque tenga la culpa él. aunque tenga la culpa él. va Eso no es la todo. calle, ¿no? Que si te da por detrás tiene la Claro, culpa Hostia, pero, pero eso, tío, entonces... Eso es una ruina, ¿no? Claro, pues Cualquier así persona mismo. te puede joder, el coche, si le da la gana. Correcto. Es lo malo al final de este deporte, pues tendrá sus Claro. cosas malas que a nivel económico y por lo que estamos viendo. Yo no sabía que era tan brutal el coste económico de esto. ¿eh? Sí, sí. Por Porque- ejemplo, los daños de la última carrera Sí. posiblemente me prohíban poder correr la siguiente carrera porque no tengo presupuesto para la temporada. Flipa. Lo que me joder. cuesta la reparación del coche me sale más caro que haber corrido una carrera normal. Y me tengo que aguantar. Te bloquean, vamos, porque no puedes pagarte la... Claro. Ya veis, si va a sonar un poco de esto, pero ahí tienes que ir a o comes o te comen. No es así. Yo si corro Claro. la siguiente carrera, yo voy a comer. A mí no me comen más. A mí ya me han comido y ya me han Pero porque a ti perjudicado. te han pegado el choque por algo que tú has ido como muy precavido o por qué dices eso. Te pegan el choque porque ahí cada uno va a lo suyo y dice, si le doy, bueno, pues le doy. Muchas veces dice, es casi un fallo mecánico, tal, pero mi familia lleva ya mucho tiempo en esto. Y lo sabes de yo sobra. llevo Sabes de ya sobra. mucho Sabes de tiempo en sobra esto, cuando ha pasado algo por y algo sabemos mecánico y cuando cuándo no. ha sido algo mecánico y cuándo no ha sido algo mecánico. Si tú cometes un fallo, puedes cometer un fallo, somos humanos, pero por lo menos dime, ha sido fallo mío, perdón, ha sido mi error. Y no intentes excusarte, Claro. porque no cuela. Eso es la realidad que hay detrás después, que eso Claro. no se ve. Claro, Claro, tú ves la eso. tele el porrazo, está bien, venga, perfecto, pero después Claro. pasa ese tipo de cosas. Y ahí para que no, porque ahí somos, vamos a decirle que somos todos como leones, ¿vale? Sí. Y si tú tienes uno delante y dices, esta es presa fácil o difícil. Presa fácil, tú dices, este no choca, este es facilón, este es blando, le puedo hacer. Pero si tú tienes uno que da leña y dices, hostia, con este tengo que tener cuidado porque este da de leña. Y yo he sido la presa fácil. Y yo a partir de ahora, si yo... Eso estoy diciendo en las carreras, por ejemplo, al sprint, que son carreras que duran 20 minutos y tienes que ir a machete, a muerte, a las posiciones. La resistencia ya es otra cosa porque son carreras de 50 minutos o de más, que son carreras largas, que no te Más lo juegas tranquilo, todo. tienes Te lo más tienes tiempo. que ¿no? más que- preparar, ¿no? Que no es algo que Claro. tú digas que necesito Que 20 es para minutos y esto de- apretar todo lo que pueda. Claro, pero yo estoy hablando del TCR. Vale. Yo, si vuelvo a correr TCR, yo no voy a hacer la presa fácil. Yo, si tengo que dar, voy a dar. Si tengo que echar, voy a echar. Y Es que al final el coste va a tu cargo. claro, Entonces, al no final pierdes coche, tú al final. Me da igualmente. igual que me echen a mí, a que yo echar. Y voy a echar antes que me echen a mí. Y es que así, Es lo que hay. así van las cosas. Pero no- en ese mundo tú notas que hay mucho pique. Porque por lo que me estás diciendo, noto como que hay mucho pique Ahí- entre unos y otros. A ver, nosotros somos todos como una familia, así decirlo. Pero es que cuando arrancas y te subes al coche, ahí Claro, no conoces la a nadie. competición hay y amigos, ¿eh? Y me estoy dando cuenta que la inexperiencia mía
me está pasando factura ahí y ya he aprendido lo suficiente y no... Claro que al final se aprende de los Claro, errores, ¿no? De estas cosas. de los Claro, errores de tener esa aprende y- picaresca al final eso te lo va a dar la experiencia. Vamos, y los que ya están en Fórmula 1 y MotoGP, ya ni te digo, allí es, Claro. es otro mundo. La Fórmula 1, por ejemplo, hay otro tipo de picaresca porque tú en la Fórmula 1 no puedes tener contacto. Claro. Yo estoy hablando aquí de estos coches porque son coches carrozados y puedes tener Si más te puedes contacto. chocar, legalmente te puedes chocar ¿No con te otro. penaliza de ninguna forma, aunque sea un roce? Debe penalizar. Debe. A ver, depende de la gravedad del... Si tú, por ejemplo, has echado a alguien deliberadamente queriendo y la has echado de carrera o la has fastidiado, pues normalmente suelen penalizar. Pero si son toquecitos así, empujones que no se sale el coche de pista ni nada, no suelen... Por ejemplo, a mí en la última carrera al otro no lo penalizaron, habiéndome jodido la carrera y el fin de semana, porque la siguiente carrera eran 2 horas y mi equipo pudo arreglar coche de milagro. Que es que terminamos de arreglar coche en la parrilla de salida con los semáforos prácticamente apagándose. Buah. Y me jodió todo el fin de semana y prácticamente el campeonato. Porque ese fin de semana yo tenía bastante buen ritmo y podría haber salido peleando los puestos de podio del campeonato. Y ahora mismo estoy octavo. Joder, Qué- tío. Qué joder, duro, tío. La verdad que es. Claro, Esto pero son desconocíamos, cosas con las que tienes que lidiar. Y pues eso, yo ya no soy la presa. Ya en la siguiente a La comérselo. siguiente soy a el machete cazador. ya, a machete a poner el siguiente. Y a nivel de coche, me gustaría que explicaras un poco dentro del coche, porque has hablado que vas con traje, y yo ya pensando en la calor que hace aquí, digo, yo, en verano, con la calor que hace, el traje ignífugo y todo eso, dentro tendrá ventilación algo el coche. Aire porque- acondicionado Porque ahí como dentro. va el peso tan medido, no sé si hasta ahí aire acondicionado en el coche. A ver, en los coches estos suele haber un ventiladorcito que te echa aire fresco, pero aire acondicionado en sí no hay. No, Es caro sí, reducir peso, ¿no? Porque eso claro. es. De Pero hecho, ¿y va cómo entero vacío. llevas la calor ahí dentro? Yo la verdad que... Ya lo soportas, ¿no? Que ya es algo que doy por hecho, que ni lo noto, por así decirlo. ¿Y en ¿no? carreras largas, tienes alguna manera de beber agua o algo dentro del coche? o- Sí, hay bastante... Los coches suelen tener un sistema de bebida que tú te metes el tubito, te lo pones El típico aquí. tubito del ciclista o que de sale, la persona ¿no? que Claro, corre. que tú pulsas el botón y te echa el... ¿Que está incorporado en el el casco? No. Tú, en el coche, por ejemplo, tienes los sistemas, pones el bote y tú le das al botón del coche y hacen su función y te mete un tubito por aquí por debajo del casco y bebes. Pero yo vale. nunca lo he usado, la verdad. Ni lo usas. Pero porque las carreras no son muy largas, ¿no? Si las carreras fueran de A 2 ver, o 3 horas. por ejemplo, estas carreras somos compartiendo coche, ¿no? Yo tengo otro compañero que coge el mismo coche y cambiamos de piloto en la mitad de esto. Pero yo, por ejemplo, el año pasado corría las carreras de 50 minutos solo y yo no bebía ni nada. Ya después te Aguantas. saltas. La Aguantas, adrenalina claro. que tenía. Claro. Y lo que se habla también, que es muy típico de preguntarle a los de Fórmula 1 para ir al baño. Si tienes ganas de ir al baño. A ver, Ahí no hay baño. haberlo hecho antes. ¿No te ha pasado Tal nunca? cual. No, la verdad es que no, nunca me ha pasado de que me Tocando entran- madera, ¿no? Porque hay gente que se mea encima, creo. Los Sí, de sí, Fórmula hay- 1 sí, están hay preparados algunos que le para. pasa. Si te entran ganas de mearte y te están meando muchísimo, No, Es lo que hay. no puedes hacer otra cosa. es sudor. Sudor mágico. Si total el mono se va a limpiar igual. Claro, al final. Lo malo es que el coche lo coja otro. El siguiente se monte. No, es que yo creo que según he visto en los de Fórmula 1 Sí, llevan hay. como. A ver, no es un pañal, pero que está hecho para que si tú. Que absorba. El sudor y todo lo absorba, el traje. Y con respecto a la gasolina, porque claro, yo echas en los coches, ¿no? La gente dice, oh, la 98 está, ¿no? Por ejemplo, 95, que eso creo que es alguien de la MU de la calle, ¿no? Dice, ¿eso se nota en un coche? Bueno, ¿que Eh, usa gasolina normal? Sí, ¿no? ¿O es otro tipo de gasolina? Depende del campeonato. Por ejemplo, hay campeonatos que te exigen un tipo de gasolina específico. Que sí que es verdad que hay un tipo de gasolina específico que lo que hace es como si fuera. No vamos a decir drogar el coche, pero es como si fuera una bebida energética, ¿sabes? Sí, Te da que un no- impulso, es ¿no? un- Ponte es que un plus, ¿no? que la gasolina normal es agua, pues la gasolina ese tipo de gasolina es una bebida energética para que el motor revolucione más y tenga un poquito más de potencia, ¿sabes? Que se nota que es una ventaja, ¿no? El uso de una gasolina Es- un pelín. No es una ventaja demasiado grande, pero sí que es verdad que un poquito. Claro, al final un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, al final hace Pero la a ver, diferencia. Muchas veces la mayoría de coches usan gasolina normal, que no pasa nada y que tampoco es. Que no es algo que va a marcar la que- diferencia. claro, que no es una desventaja que no marca mucho la diferencia. Es algo Vale. de-
Y otra curiosidad que tengo yo, porque a ver si me la puedes decir tú. Es decir, los coches, esto entiendo que lo que no sé por qué no se pueden llevar estos coches por ciudad, porque realmente hay coches con más potencia que esto, que según tú me has dicho, tienen 350 caballos aproximadamente. Hay coches con más potencia en la calle. ¿Qué tiene este coche que no se puede circular por la calle? A ver, lo primero son los bajos. A ver, los bajos que van. Hay coches que van más bajos, ¿no? Pero por Claro. ejemplo, los neumáticos, estos son neumáticos lisos. Y en la calle no se pueden usar neumáticos lisos. Pero más que nada son las restricciones aquí que hay en España, sobre todo con. Con la ITV y las Claro. modificaciones. Pero también te digo, en el mundo que estamos, no te vas a comprar un coche de estos para ir por la calle. Ya, No, claro. es una tontería. Por ejemplo, los coches de rally sí los homologan para que puedan ir por la calle, porque, por ejemplo, entre tramo y tramo, Claro. tienen que hacer a lo mejor un enlace y tienen que hacerlo por carretera. Y tiene que estar homologado para Claro. circular por Y carretera. tienen una ITV especial y tal. Y que a lo mejor a esto también se le podría hacer. Pero es un. No tiene sentido, ¿no? Tener claro, este coche para ir por... es una inversión y un gasto de dinero que no es. No tiene sentido. No tiene sentido. Vale, vale. ¿Y algunas anécdotas que nos quieras contar, graciosas o malas, no sé si hay malas, del mundo de la competición, De los de tu coches, inicio, de cualquier cosa? ¿Cuáles son tus marcas favoritas de coche? A ver, anécdotas así que yo pueda decir. Es que yo creo que no tengo así ninguna que yo diga, hostia, pues esto fue. También eres joven, tampoco te Claro, queda claro, mucho, no te claro, queda todavía que- mucho. te queda todavía Llevo mucho. en turismo, así por así decirlo, llevo 3 años corriendo. Claro que es bueno, que- este es mi tercero, que no es. Claro, todavía te queda Que, mucho. que todavía me queda queda mucho mucho y recorrido. no. ¿La gente con la que tú compites tiene la misma edad que tú? ¿O tú, yo creo que será, o eres de los más diferente, ¿no? jóvenes? Yo he visto en la página del CRS, hay por mayores ejemplo. y. ¿Sí? Sí. No eres el más joven de que compite. Sí, sí, eso sí. Y hay ¿Sí? mujeres también, ¿no? Sí, que he visto mujeres, que hay que se mezclan la... Pero que hay gente bastante más. Pero yo, por ejemplo, el año pasado fui el más joven y yo creo que he sido el campeón más joven de la historia del El récord campeonato. ese lo tienes, ¿no? A ver, oficialmente no está estipulado, pero yo diría que sí. Sería verlo, vamos, ver las tablas quién Claro. ha ido ganando y casi Es que yo seguro, por, ¿no? por la edad Lo que más tiene, seguro. digo, Claro, no es sé, que- más pequeño, es no que puede estar conduciendo un coche hasta de estos con ahora 12. tenías que tener 16 años cumplidos y el año pasado se puso la norma de que si cumplías 16 años en el año natural podías correr cumpliendo una especificación, un palmarés y te tenían que Sí. dar el visto bueno. Y yo el año pasado corrí con 15 años y cumplí los 16 en diciembre. O sea, Claro. que es que si Seguramente era era el más chico, el más joven el más todavía. joven. Buah, qué guay, tío. Buah, Vamos, eso es un y logro. este año, por ejemplo, en el TCR sigo siendo el más joven. Hay otro piloto que es de mi mismo año, soy del 2007, pero yo soy de diciembre y él creo que era de julio o algo de eso. No estoy. Buah, Pero qué vamos, joven, tío. por ejemplo, esta carrera no sé si soy yo el más joven. Creo que el otro piloto que corre con este coche, no sé si tiene mi edad o. Pero ahí estamos. O sea, no soy el más joven, el segundo más joven. Y buah. por ir terminando, nos gustaría, ya que anécdota, como que eres tan joven, tampoco hay porque es normal. No sé si tiene. Nos gustaría que dijera un poco qué es lo mejor y lo peor de competir con coches GT. Lo mejor, las sensaciones que te da esto. A lo mejor hay gente que dice, "Pa, a mí esto no me transmite, me da igual", pero los que somos, los que lo llevamos dentro, es nuestra pasión. A mí los coches es mi pasión, yo vivo por los coches, yo estudio por los coches, me ejercito por los coches, mi vida gira en torno a los coches porque es mi pasión, es lo que más me gusta en el mundo y para mí conducir en coche es lo mejor que puedo hacer. Y por así decirlo, lo peor, pues el gasto económico. Claro. Sin no dudarlo, hay- vamos. Eso creo que sí va a Pero llevar porque el yo creo premio. que al final te gusta tanto que dices, tío, es que me gustaría seguir ascendiendo, pero claro, tienes el límite ese. Es Claro. lo malo que yo veo en lo único malo que veo yo en este Es deporte. que es lo único así Como negativo una que barrera, puede- ¿no? Que que, tiene. que un claro, muro. porque tú, por ejemplo, puedes ser a lo mejor el que más talento tiene, pero no puedes seguir ascendiendo. Claro. Porque yo es lo que siempre digo, dicen, por ejemplo, en la Fórmula 1 están los que más dinero tienen. Vale. Pero es que son los mejores. ¿Por qué? Porque es que tú, si tienes muchísimo dinero, puedes hacer más test. Puedes coger más el coche, puedes coger más experiencia, Claro. puedes correr más campeonatos. Y entonces, al fin y al cabo, el dinero no es que te haga. Tienes que tener talento, lógicamente, Claro. pero el dinero te ayuda muchísimo a ser el mejor, por así decirlo.
que a lo mejor una persona puede tener incluso más talento que, por ejemplo, los que están en la Fórmula 1, pero no ha tenido el dinero suficiente y no ha podido llegar, ¿sabes? Vale. Claro que pasará, claro, evidentemente. Claro, pasará. Sabiendo el coste que tiene, es normal. Sí. Nada, No, pues ha nada. sido un placer tenerte Muchas aquí. La verdad que ha por sido estar aquí, muchas por gracias por este pasarte, ratito porque y ha bueno, sido te deseamos toda la lo suerte mejor. y seguramente te veremos. A ver si a lo mejor este fin de te vemos competir. y ponemos algunas tomas. este Estáis finde. invitados. Y venimos, así que muchas gracias, tío. Muchas gracias. A vosotros. Vamos ahora, levántate, salimos y aquí ya quedamos.